Muy buenas tardes de nuevo y en esta tarde invernal tengo el placer de tener otra vez aquí a Daniel Vizcayo. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Nada, un placer y nada, yo muy agradecido de tenerte. Hoy, antes de empezar con esta conversación, estábamos hablando del tema en que íbamos a tratar y yo creo que en general nuestras charlas se han orientado a ver hacia cosas útiles, ¿no? Qué, hacia cómo puede el arte en general o la práctica de una profesión como la tuya puede enriquecer la vida de la gente, la vida de las personas de alguna manera. Y yo creo que una de las cosas que está en boca de todos en este momento es la salud mental. Cómo una práctica determinada artística, sobre todo al nivel en que tú la ejerces, pues puede puede poner esa salud mental en peligro y cuáles son las estrategias que uno puede utilizar y que uno puede, como se dice ahora, implementar, que es una palabra que vale un poco para todo. ¿Cómo se pueden implementar estrategias, remedios, antídotos contra ese tipo de cosas? Eh, ¿Qué haces tú? ¿Cuáles son tus estrategias personales? ¿Se aprende? Cuando a uno le dan clases, ¿se presta atención a eso también? O sea, yo he ido, digamos que yo he aprendido por mi cuenta, porque eso en la escuela nadie te enseña, o ningún profesor viene a decirte, oye, mira, para generar el estrés, o sea, para controlar el estrés y para sobrepasarte en estos momentos, existe esto y esto y esto. Yo creo que eso lo he ido consiguiendo yo un poco por mi cuenta. Mucho de ello ha sido la concentración. Mira, la concentración es algo muy importante para impedir que los pensamientos que te puedan llegar a la cabeza se formen, ¿no? Y tomen espacio y ya no podamos volver a concentrarnos y a quitárnoslo, ¿no? Entonces muchas veces eh, lo que yo hago es eh, ser consciente de cuándo esos pensamientos negativos vienen a mi cabeza y también utilizar como recurso quizás una palabra que te puedas repetir de forma a que encuentres esa concentración. Por ejemplo, yo que sé, tengo aquí taza. Entonces, todos los momentos en los que yo estoy bailando, tengo una sensación de estrés, de ansiedad. Si me repito esa palabra, como puede ser taza, taza, digamos que impido que se me vaya la concentración y impido que esa sensación o esa atmósfera negativa o de ansiedad venga a tomar espacio, ¿no? Eso como, o sea, digamos como una técnica. Luego también mucho de la respiración, ¿no? Ser consciente, esto es muy importante, de mantener una respiración constante. Eso al bailar, o sea, yo lo llevo a mi campo, ¿no? Cuando estás estresado antes de salir a escena o antes en el estudio de realizar una variación, empezar ya con la respiración, a llevar una respiración fluida, una respiración constante. Esto me ha permitido que luego cuando estoy bailando, o en esos momentos antes de bailar, porque sobre todo es antes de bailar que estás nervioso, luego ya cuando estás ahí bailando ya se te olvida. Pero utilizar la respiración antes de esos momentos me ayuda a encontrar la concentración de la que hablaba antes y digamos a no ponerme tan nervioso o a evitar esos momentos de ansiedad. Ujú. Um, Luego también, y esto también eso es algo que quiero poner hincapié y que me parece, no sé, interesante, y es a veces reírse un poco de la situación, ¿no?
Porque hoy, por ejemplo, me ha pasado eso. Estaba en el estudio y estamos ahora trabajando con un programa que la semana que viene vamos a estrenarlo en el Volks OPA, Promethean Fire se llama el programa. Y hoy ha sido la primera vez que hacíamos la pieza desde el inicio hasta el final, ¿no? Después de haberla ensayado, pues ahora, hoy... Y ha sido, o sea, para mí ha sido un poco desastre, pero es normal, es que es la primera vez que lo hacemos, ¿no? El primer Pero, ensayo siempre es malo. claro, Incluso te diría que el primer ensayo que sea malo es bueno. y eso Sí. es verdad, y eso es verdad. Sí, sí, Sí. o sea, los estrenos, o sea, los ensayos generales, ya hemos tenido muchos ensayos antes. Yo cuando hago un ensayo general malo, a veces casi que lo prefiero a que haya sido Sí. un ensayo general bueno, porque siempre tengo esa presión de decir, ostras, el ensayo general ha sido bueno, entonces tengo que hacer la premiere, el estreno tengo que hacerlo igual de bien. Y claro, que ya cuando empezamos a comparar, ya pierdo la concentración y ya va mal la cosa. Uh-huh. No, y Pero bueno, a lo que además, iba. perdón, Sí, un dime. momentín nada más. Lo que tiene es que cuando un ensayo general es malo, generalmente sabes por dónde, sabes los puntos débiles, ¿no? Y entonces cuando llegan en la representación auténtica, pues estás atento. Sí, sí. Dices, Perdón, bueno, que te corta. eso ya no puede volver a pasar porque ya ha pasado, ¿no? Entonces estás más tranquilo y dices, bueno, pues ya lo peor que he podido hacerlo ya lo he hecho. Ahora ya toca hacerlo bien. Y Uh-huh. entonces lo que ha pasado hoy es que creo que generalmente los bailarines somos muy perfeccionistas, ¿no? Entonces Uh-huh. queremos que en el primer ensayo que hagamos que sea perfecto. Y tenemos una imagen de nosotros, yo creo que en general, ¿no? Quizás la gente en general tiene eh, una imagen ideal de sí mismo. Pero que luego, cuando nos vemos en un vídeo, nos escuchamos en un audio, decimos, uy, pero esta persona soy yo, qué horror, no me gusta mi voz, no me gusta cómo me veo en el vídeo, cosas así. Tendemos, o al menos yo tiendo a idealizarme, ¿no? No, nadie se gusta, nadie se gusta. Sí, O sí. sea, eso es así. Porque además, primero, tu voz grabada no te gusta porque no escuchas, porque nosotros dentro de nuestra cabeza no escuchamos la voz que sale al exterior. Y entonces es una voz como extraña. Y luego, yo te lo digo como fotógrafo, generalmente no nos gustamos porque tenemos de nosotros una imagen. Cuando nos miramos no nos vemos, ¿sabes? O sea, nos vemos generalmente en este busto que me estás viendo tú ahora mismo ahora, en la ventana, en el espejo del cuarto de baño y ya. Entonces, eso pasa cuando te hacen fotos, por ejemplo, a otra persona que no eres tú, que dices, este no soy yo, es lo que tú dices, no te reconoces. Uh-huh. Sí, sí. Porque claro, tú te ves de forma material, o sea, todo tu ser, sin verte en un vídeo o sin verte en una foto, es mucho más que ese ser material que tú estás viendo en una foto o en un vídeo. Es los pensamientos, las reflexiones, tu personalidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú ves un vídeo o una foto de ti, solo ves un cuerpo eh, que no tiene, digamos, esa alma o esos pensamientos, esas reflexiones. Entonces, Uh-huh. aquí falta algo, ¿no? Y quizás sea eso lo que te hace eh, no apreciar o no apreciar del todo esa imagen exterior que ves de ti. Pero también ocurre que cuanto más te oyes o cuanto más te ves, al final acabas acostumbrándote, ¿no? Y te afecta menos esa imagen. Yo me acuerdo las primeras veces que me veía en vídeo era como, qué horror, pero luego, conforme te vas viendo cada vez más, te vas apreciando un poco más. Uh-huh. Y, y entonces lo que me ha pasado hoy eh, es que ha sido una sensación de esas, de decir, qué horror, Daniel, qué mal lo has hecho, esto podría haber estado mucho mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya te vas metiendo en ese pensamiento y te coge todo el día. O sea, si te dejas meter en ese pensamiento, te amarga todo el día, el resto del día. Y ya estás con lo que se dice con una mala mood, con un Uh-huh. sentimiento
malo, ¿no? Porque te centras solo en eso. Y entonces estaba yo ahí pensando, mientras me estaba cambiando en el vestuario, y de repente me he dicho, pero Daniel, por favor, qué tontería. Eh, y me he reído. Y el hecho solo de reírme por la situación, decir, pero no te vas a pasar aquí así todo el día, con esto en la cabeza, con esta negatividad. Entonces el hecho de reírme me ha permitido ver las cosas buenas que también había hecho en ese ensayo. Decir, bueno, a ver, era la primera vez que lo hacía. Esto ni tan mal para haber sido la primera vez. No te has equivocado en esto, etcétera, ¿no? Entonces, podemos tomar esa situación de dos formas diferentes. Centrándome únicamente en lo malo, entonces ya me amargo el día y seguramente me ocurran cosas malas por esa situación mental que creo, o bueno, puedo reírme de la situación e intentar ver las cosas positivas. Y al final es eso, es lo que he hecho y no, y el día al final ha ido bien el resto del día. No ha sido tan malo como se esperaba. No está tan mal, no está tan mal. Hombre, recapitulando, eso, yo creo que una de las tres cosas que has dicho, lo que tienen en común es que generalmente las situaciones de estrés, de ansiedad, pues son un ciclo de pensamiento que se alimenta. O sea, es una nube que lo hablábamos antes también, que se va retroalimentando. Entonces, tanto la palabra que sirve de clave de luz roja y que rompe ese ciclo de pensamiento, como controlar la respiración, que es muy importante. O sea, todas las técnicas de relajación, la mayoría están basadas en eso, en el control de la respiración. Yo creo que también porque inconscientemente controlar la respiración da una sensación de control sobre cualquier situación en que eso se produce. Respirar también tiene tiene unos efectos físicos, o sea, tomar aire tiene un efecto físico también. Cuanto más oxígeno tienes en sangre, pues más tranquilo estás. Y luego lo de reírse es que es evidente. O sea, reírse primero, para poder reírse de una situación, tienes que tomar distancia de la situación. O sea, eso significa que no estás implicado en la situación. Bueno, hay un dicho que dice que la comedia es tragedia más distancia. Que yo creo que resume un poco eso también, eso que estabas tú diciendo, ¿no? Que es muy importante el verse desde fuera también en una situación. Y muchas veces, hombre, muchas veces también esa sensación, el miedo sobre todo, que el miedo es estrés, enfrentarse al miedo es también decir, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y generalmente, viendo cualquier situación desde un punto de vista pues mínimamente realista o racional, pues generalmente no es tan malo, ¿sabes? Sí, sí. A mí me parece que, como lo que tú dices, reírse es distanciarte de la situación y del problema que esa situación te puede generar. Y hay unas cartas de una pedagoga americana, Mary Dickman, que a mí me encantan, que ella responde a un joven bailarín que quiere ser profesor, ¿no? Y entonces este joven bailarín le pregunta pues por todo, que cómo tiene que hacer para convertirse en un buen profesor, etcétera, etcétera. Y ella al final de estas cartas en las que le responde, dice una cosa que a mí me gusta y que viene a resumir lo que estamos diciendo. Que seguramente vayan a haber situaciones de estrés donde ella no sepa transmitir la información, ¿no? No sepa transmitir a sus alumnos el paso, lo que quiera decir, o se equivoque al corregir o al crear una coreografía, etc. Pero que lo más importante es que incluso en esos momentos tiene que venir la espontaneidad y tiene que venir la risa para calmar la situación Sí. y gracias a eso va a permitir, ¿no? que cosas nuevas y positivas surjan de ello, ¿no? Que siempre tendemos a querer ser tan perfectos y a querer hacer las cosas tan bien
por la imagen que podamos dar de nosotros mismos, por por lo que puedan decir los demás, que muchas veces olvidamos mostrarnos sin barreras, tal como somos, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, me he equivocado y no pasa nada. Y me río porque me he equivocado y ya está. Y eso me va a permitir también, pues, no quedarme en esa situación oscura, ¿no? Sino decir, bueno, pues sobrepaso la situación y ya está. Y me muestro tal como soy. Y eso la gente al final lo agradece Lo también, ¿no? agradece Porque muchísimo, lo agradece agradece muchísimo. cuando tenemos a una persona delante de nosotros que es natural Mm, y que puede decir, oye, mira, lo siento, me he equivocado, es que yo me doy cuenta de que al final cuando tengo una persona así delante, esta persona me infunde respeto. Es decir, ujú. oye, mira, pues es posible, ella o él puede decir que se ha equivocado. Y poca gente se atreve a decir que se ha equivocado, ¿no? Pero yo creo que la gente que realmente sabe decir que se ha equivocado es la gente que vale la pena. Ujú. Y además, sí, yo creo que lo hemos hablado ya en otras conversaciones que hemos tenido aquí, pero creo que si no lo hemos hablado, es hora de que lo hagamos. Yo creo que la verdad artística y la verdad humana son dos ríos paralelos. Todos desde niños, yo creo que además es una cosa instintiva que tenemos, que el ser humano lleva de serie, notamos la mentira. Y entonces yo creo que no hay nada que nos tranquilice más que lo que tú dices. O sea, de encontrar a una persona que de pronto se equivoca, que es una cosa que, por cierto, aquí ahora que no nos oye nadie, los austríacos llevan mal. Eh, ¿Los españoles lo llevamos mejor? Yo creo que sí, los españoles... yo creo que sí, aunque los españoles tenemos muchísimo sentido del ridículo mal entendido, creo yo. ¿No te parece a Sí, ti? sí, puede ser. Sí. Los austríacos los austríacos tienen, yo siempre digo que les educan como para pensar que hay un ojo que les está observando todo el tiempo y entonces tienen mucho miedo bueno, como se dice en alemán, de sich zu blamieren, ¿no? O sea, de ponerse, que incluso tiene una traducción complicada al español, porque eso yo creo que no, ponerse en ridículo sería. Pero nosotros muchas veces no nos metemos en berenjenales y no intentamos hacer cosas nuevas por eso que tú dices, por la sensación esa de ridículo. Yo creo que además otra ventaja que tiene eso de que tú dices de aceptar el error, que incluso el error es fecundo, porque salen cosas nuevas y cosas que a lo mejor uno no había pensado que pudieran surgir, es que también te llevas la situación a tu terreno. En realidad, aceptar el error es lo humanamente más inteligente que se puede hacer. Sí, sí. Eh, sí, totalmente. Es lo más inteligente que se puede hacer porque te muestras tal como eres, te muestras natural y ahí ya la otra persona enfrente de ti no puede utilizar ninguna arma contra ti para, para atacarte. Es Eso decir, es. bueno, soy así. Soy así Eh, y ya está. Claro. sí, sí, Ujú. como esa aceptación, yo creo que un poco, a ver, sin meternos en esos temas, pero un poco como la religión católica, como que también habla un poco de eso, ¿no? Sí, de dejarse, abrir, ¿no? De estar abierto y aceptar lo que venga, y aceptar la situación y no intentar poner demasiados filtros o sí, Ujú. esa sensación de abrirse, de estar abierto. Yo creo también, hoy Marta Sanz, que estuvo, por cierto, en Viena pues antes en diciembre creo que fue, no, en noviembre miento, para la Buchbin, para la Feria del Libro. Marta Sanz es una escritora española a la que estuve entrevistando y tal. Pues hoy publica en El País un artículo a propósito de cómo al hacerse comercial
la cultura se ha estrechado y en realidad lo que pasa con esa cosa de fingir y de no aceptar los errores o de intentar disimularlos también es que nos niega una cosa que yo creo que como artistas y como seres humanos pues es importantísima y es la capacidad de experimentar. Y los experimentos, como todo el mundo sabe, pues algunas veces salen bien y son maravillosos y tienen unos resultados experimentales maravillosos y otras veces pues no salen tan bien. Y hay que permitirse, yo creo que un poco eso también, decir, bueno, tomemos este camino, vamos a ver dónde nos lleva, ¿no? Sí, y al final seguramente hagas algo con ello. Seguramente, o sea, también va a depender mucho de ti, pero como esta frase que dice, lo que sucede conviene, ¿no? Que Eso te viene es. una situación o tú tomas un camino que igual no lo tenías previsto, pero bueno, así te viene y ¿qué haces con ello ahora, ¿no? ¿Qué haces con esa situación? Pues intentas hacer lo mejor que puedes y seguramente que al final saques algo bueno de ello, ¿no? Y saques algo positivo. A mí me ha podido pasar muchas veces de que no me han cogido en una compañía por X razones, entonces, bueno, al final, pues bueno, me tengo que quedar donde estoy y hacer lo mejor con lo que tengo. Ujú. Y así voy a continuar mi vida y seguramente vengan otras cosas buenas, otras cosas positivas, si, si yo tomo la vida desde este punto, ¿no? Desde esta manera. Si cojo este camino o este camino me viene dado eh, y voy a hacer de él lo mejor que pueda. Ujú. Yo, ya se nos está acabando el tiempo. Para terminar, me gustaría hacerte una pregunta. Bueno, supongo que se puede contar. Tú te estás preparando para en el futuro ser un maestro de futuros bailarines, que serán a buen seguro tan estupendos como tú eres. Y tú ¿crees que en esa formación se deberían incluir estrategias para preservar la salud mental, para este tipo de no sé cómo decirlo, de colchones de protección anímicos? ¿Crees que se incluirían? ¿Hay alguna? Pues es muy fuerte que hables de eso porque es que es necesario completamente y no existe. En el conservatorio, que es donde yo me formé, no existe ninguna, ninguna formación o ninguna asignatura que te ayude con eso. Y creo que especialmente los bailarines, bueno, cualquier artista, cualquier persona, pero bueno, en mi campo los bailarines necesitamos eso, porque no es normal o no debería de ser normal que un bailarín aprenda por sí solo este tipo de técnicas. Yo creo que sería más fácil si esas técnicas las hubiera aprendido desde los inicios, desde el Mm, conservatorio. O sea, yo creo que a muchos bailarines eso les habría facilitado mucho el camino y seguramente todavía seguirían bailando. Hay muchos de ellos que han dejado de bailar. Yo tengo muchos compañeros que han dejado de bailar muy jóvenes porque no han podido soportar las situaciones de estrés, la presión. Y yo creo que si, como tú dices, si se incluyera una asignatura o formaciones en las escuelas, en los conservatorios, para tratar estos temas, los bailarines seguramente fuéramos más... Tendrían una carrera más productiva o más fácil a lo mejor, ¿no? Sí, sí. Ujú. Yo creo que, bueno, tú eres más joven que yo, pero cuando yo era chico, cuando yo estudiaba, pues se nos enseñaba, pues las cosas típicas de pues matemáticas y cosas así. Se nos enseñaban cosas en realidad que nos iban a servir para trabajar luego en un ambiente de trabajo determinado, porque todos son ejercicios cada vez más complejos que intentan imitar eso y se confiaba en que las cosas que de verdad sirven para vivir bien, como por ejemplo esto que estamos hablando,
pues que las personas las aprenderíamos un poco por nuestra cuenta y que habría suertecilla, ¿no? Y que algunos tendrían más suertecilla que otra. Pero yo creo que eso que es un error como sociedad hacerlo así. Quiero creer que ahora pues el sistema educativo es mucho más consciente de todo este tipo de cosas. Sí, pero bueno, pero en lo que a la danza respecta todavía, como te digo, no hay nada, no hay ninguna formación o ninguna asignatura que trate esto. Pero bueno, poco a poco, sí. Por suerte, ya a ti van a tener, tus alumnos futuros van a tener un profesor concienciado, que es importante. Sí, sí, pero es verdad, porque mira, hace, no sé, hace un tiempo leí una entrevista de un coreógrafo alemán, ¿quién fue? No me acuerdo ahora, que decía que los bailarines ya están ellos mismos preocupados por sí mismos al tener un espejo delante, ¿no? Ellos ya siempre se están juzgando, porque al tener un espejo delante de ti, ya siempre te vas a juzgar. Entonces, no necesitan otra persona, no necesitan tener a un profesor o a un repetidor delante de ellos que les ponga, que les juzgue aún más, sino que ese profesor o ese repetidor tiene que intentar compensar, intentar equilibrar, ¿no? Esos juicios que ellos se crean o se hacen naturalmente, y él tiene que intentar dar un feedback positivo, dar unas correcciones positivas para que se equilibre, ¿no? No al contrario, que es lo que generalmente se hace, ¿no? O sea, sin generalizar, pero demasiado, pero bueno. Ujú. Tener una persona que constantemente te está diciendo que mal lo haces, etc. Pero sí, es importante. Pues nada, con esto nos quedamos. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido, como siempre, un placer enorme hablar contigo. De corazón te lo digo. Y nada, espero que nos veamos prontito a lo largo de estos meses próximos. Cuídate mucho. Hasta luego. Igual.